Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar un tema que, según lo diagramado por el doctor Albrie, va a culminar el próximo viernes, que es un tema que está incorporado en el Código Civil y Comercial como un capítulo del conjunto inmobiliario. El conjunto inmobiliario tiene tres institutos que vamos a ver. Uno hoy, que es el conjunto inmobiliario propiamente dicho, y después, el próximo viernes, el doctor Albriel, según lo diagramado por nosotros en esta cátedra, va a hablar de los cementerios privados y los tiempos compartidos. El conjunto inmobiliario es un título dentro del Código Civil y Comercial Unificado, que, como ya dije, incorpora tres nuevos derechos reales. Dentro de estos, el conjunto inmobiliario propiamente dicho, los cementerios parques, los cementerios privados y los tiempos compartidos. Si ustedes ven metodológicamente el código, dentro de los derechos reales en particular, ya habíamos estudiado la posesión y la tenencia, y vemos que habla del dominio, que es el derecho real por excelencia, sigue como el derecho real de condominio, que es la porción indivisa, lo ideal que dos o más personas pueden tener sobre una porción ideal de un bien determinado. Y después viene, seguimos con esto en el orden, a el régimen de propiedad horizontal. A renglón seguido, ya entrando en el artículo 2073, vemos que empiezan a regularse los conjuntos inmobiliarios. Esto no es casual, sino es que está ya el legislador lo ha tenido presente, porque va en una forma asimilando o legislando en forma que podamos entender qué similitudes o qué pueden haber en cada uno de los derechos reales que vamos viendo. Fíjense ustedes entonces que en el transcurso de esta semana hemos hablado del régimen de propiedad horizontal y vamos a terminar esta semana con los conjuntos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque básicamente el conjunto inmobiliario es, ni más ni menos, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, es un régimen de propiedad horizontal específico, especial. Algunos autores hablan de una relación de género-especie, pero en realidad el conjunto inmobiliario, o sea, el derecho real del conjunto inmobiliario, tiene matices y normas que son tomadas casi en un calco con las normas que establecen el régimen de propiedad horizontal. Por eso yo me detuve en esta parte para aclarar todo esto. El conjunto inmobiliario no es un derecho real nuevo, es decir, es una necesidad que empieza a tener vigencia a mediados de los años 1980, donde en el norte de la provincia de Buenos Aires empiezan a generarse la necesidad de urbanizar zonas rurales, es decir, que con el crecimiento demográfico de las ciudades, lleva a que los terrenos o los espacios con los cuales se puede construir una vivienda o un edificio ya empiezan a tener un valor considerable en el mercado inmobiliario y entonces la gente empieza a interesarse por predios rurales que están próximos a las grandes ciudades. Y esto hace que también entonces empiecen a generarse algunos proyectos o complejos inmobiliarios con distintos nombres. Y tal es así los country, los clubes de campo, los clubes náuticos, los clubes ciudad o campo. ¿Esto qué implicaba? Que era la necesidad un poco de expandir el ámbito urbano sobre el ámbito rural. Y que yo creo que nace como una falta de planificación urbanística que determine cómo se van a crecer las ciudades y cómo se va a ir expandiendo y con una diagramación que permita de alguna manera ir generando nuevos espacios para la edificación
y el desplazamiento urbano y que no implicaba un salto sobre los predios rurales sin tener en cuenta ningún aspecto ni de administración, ni de urbanismo, ni del punto de vista del encuadre legal que establecía el viejo Código Civil, en cuanto que establecía un régimen legal de derechos reales cerrado y que no permitía creación de otros derechos que no estuvieran en este ordenamiento. Más claramente, era una cuestión de nivel social, el irse a vivir a un lugar determinado, que generalmente se implicaba estar viviendo ahí y se implicaba aumento del nivel social, y esto, sumado a la que ya dije, a las necesidades de espacio por el crecimiento urbanístico, llevaba a que mucha gente con capacidad económica se desplazara hacia el interior del ámbito rural y construyera en esos edificios. Es lo que ha pasado entre nosotros acá en el Valle, donde la explotación frutícola ha sufrido el impacto del crecimiento de las grandes urbes y ha generado un impacto ambiental importante. Pero, ¿qué pasó? No había una planificación, no había alguien que generara estas fuentes de posibilidades de crear espacios para la edificación. Entonces, ¿qué hacían? Un grupo de personas que tenían un poder adquisitivo determinado, se ponían de acuerdo, compraban un lote, una chácara, un terreno, un campo, y edificaban sobre él. Esto generaba, obviamente, un sinnúmero de inconvenientes, por cuanto que no había una posibilidad de que alguien pudiera subdividir esas unidades parcelarias. Entonces, ¿qué pasaba? Había que instrumentar un mecanismo que permitiera encuadrarlo dentro de este ámbito legal. Entonces, ¿qué hacían? En estas personas, bajo el aspecto dentro de los derechos reales, hablaban y creaban un condominio. ¿Sí? El problema del condominio es que ninguno tenía una parte concreta. Ustedes saben perfectamente que era una parte, una porción ideal, una porción indeterminada. Entonces buscaron otras. Entonces decían, bueno, vamos a hacer un régimen de propiedad horizontal, pero no había posibilidades de tener compartimientos, no tenía posibilidades de tener un reglamento de copropiedad, porque cada unidad de funcionales tenía su autonomía específica, las partes comunes eran escasas o predeterminadas, tampoco funcionaba. Entonces, si no encontraban dentro de un marco legal, dentro de lo que era el derecho real, se volcaban a los derechos personales. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una sociedad, hacemos una persona jurídica, pero tampoco tenía un encuadre legal acorde a lo que se veía generando. Los countries, los famosos countries, de aquellas personas adineradas que se fueron a vivir, salían de la ciudad autónoma de Buenos Aires y se alojaban en Pilar, en otras ciudades más alejadas, generaba esto entonces estas necesidades de la reglamentación. Muchos se volcaron por la ley 13512, pero la ley de propiedad horizontal, pero tampoco tenía una reglamentación. El condominio también era injusto, por cuanto que me asignaban a mí una parte y yo edificaba una casa de importantes dimensiones, de importante valor económico, y mi vecino que no tenía nada, podía tener un porcentaje sobre mi casa, y yo tenía un porcentaje sobre el terreno del vecino. Es decir, era totalmente contrario y ilógico para el ordenamiento jurídico que se necesitaba para ese momento. Hubieron varios proyectos para los cuales se podía establecer, pero en base a estas necesidades empezó las ordenanzas municipales y los decretos y los reglamentos provinciales empezaron de alguna forma a reglamentar todo este crecimiento demográfico invasivo hacia el ámbito rurales por parte del ámbito urbano. Así fueron que las municipalidades empezaron de alguna forma a sacar ordenanzas que establecían cómo debían hacerse este emplazamiento o esta ubicación, y que generó al principio
bastantes inconvenientes, por cuanto que no había zonas por las cuales se podía empezar a construir, tal es así que se tomaban propiedades rurales alejadas de los centros urbanos, lejos de los servicios, lejos de la recolección de residuos, lejos de la seguridad, que implicaba el ámbito rural, incomodidades también porque el emplazamiento de personas aglomeradas en unidades funcionales dentro del ámbito rural también generaba inconvenientes, por cuanto que generaba la imposibilidad de aplicar determinadas prácticas culturales acorde a esas circunstancias por la complejidad que implicaba tener un grupo habitacional en ese ámbito que no era el acorde. Pero bueno, así empezaron a establecerse normas que, por ejemplo, que decían, bueno, que producido el fraccionamiento de una unidad rural, debía ofrecerse a los futuros adquirentes la posibilidad de contar con los servicios básicos de luz, agua, y algunos, los más próximos, también los obligaba a tener algún sistema de cloacas, que obviamente como estaban desplazados dentro del ámbito urbano, no poseían. Entonces implicaba la contaminación de las napas, la contaminación de los acueductos. Entonces empezaron las ordenanzas municipales un poco a ponerle límite a todas estas facultades que se iban invadiendo por parte de los propietarios. Después, ya en un avance, ya en el tiempo, estamos hablando, cuando esto empezó, fue en la década de los 80, ya hace casi 40 años, vemos que hoy las ordenanzas municipales siguen estando vigentes, siguen siendo las que van manejando los conjuntos inmobiliarios, y como ya vamos a ver, el propio código se encarga de decir, bueno, siguen vigentes todas estas normas y vamos a ver que son de importancia vital para el reglamento de los conjuntos inmobiliarios. Entonces, vemos que el Código Civil y Comercial Unificado, a partir del artículo 2073, dice: conjunto inmobiliario de los clubes de campo, barrios cerrados, privados, parques industriales, empresariales o náuticos o cualquier otro emprendimiento urbanístico independiente del destino de vivienda permanente o temporal, laboral, comercial o empresarial que tenga comprendidos asimismo aquellos que contemplen uso mixto con arreglo dispuesto de las normas administrativas locales. Es decir, que habla de un concepto que no es ni más ni menos que enumerar todos los complejos o conjuntos inmobiliarios que venían existiendo con otra denominación. Es decir, no hace nada el código en esto, es decir, simplemente se encarga de meter dentro de este concepto lo que ya se venía denominando antes de la sanción del Código Civil y Comercial Unificado. Es decir, no hace ningún análisis particular, simplemente se encarga de decir, bueno, los clubes de campo, los barrios cerrados, los privados, los parques industriales, es decir, va recopilando todos los conceptos que se van dando, es decir, concepto en el sentido de la denominación, porque todos tenían el mismo objetivo y la misma finalidad, que era el asentamientos en ámbitos rurales y en este caso podía ser edificios destinados a la vivienda o al comercio o a la industria. Sin tener en cuenta que el principal involucrado en esto debía ser las ordenanzas municipales que establecían las reglas de urbanismo y desarrollo de las ciudades. Obviamente que estuvieron ausentes durante este periodo y que generaron todos estos conflictos como consecuencia de no tener una normativa clara, precisa y acorde con el crecimiento de las grandes urbes. Es decir, no había una planificación. Y creo que todavía hoy en grandes ciudades no tienen una normativa que permita evitar todos estos conflictos que se vienen a regular ahora, muchos años después de su generación. Y esto me hace acordar a una vieja clase que nos daba el doctor Douglas Pray, cuando yo estudiaba hace ya un par de años, la teoría general del derecho, cuando decía que los hechos van por delante y el derecho va por detrás. Fíjense ustedes que yo estoy hablando de una década de 1980 y esto viene a sancionarse a partir del año 2016-2017. Bien. Entonces, digamos que el código no hace en este concepto, cuando habla de concepto, simplemente se aboca a, de alguna manera,
a enumerar todos los que ya sabíamos en cuanto a las denominaciones, pero no hace ninguna especificación en cuanto a qué se entiende por complejos por conjunto inmobiliario. El artículo 2074 dice, las características, son elementos característicos de estas urbanizaciones los siguientes: cerramientos, partes comunes y privativas, estado de división forzosa, y partes y perpetuas de las partes, lugares o bienes comunes, reglamentos por los que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones, restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinario, obligaciones de contribuir con los gastos y cargas comunes, y entidades con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Las diversas partes y cosas y sectores comunes y privativas, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son independientes y conforman un todo no escindible. Bueno, si nosotros fuéramos personas legas, es decir, personas que no conociéramos el derecho, diríamos, bueno, pero si ustedes me leen lo que es un régimen de propiedad horizontal y lo que leemos en este artículo 2074, básicamente no hay diferencia. Es decir, vamos a ver que habla el artículo de partes comunes, habla de partes privativas, habla de un consejo de administración, habla de un reglamento, habla de sanción disciplinaria, habla, es decir, ni más ni menos que un régimen de propiedad horizontal. Este artículo analiza sucintamente cada uno de los elementos que conforman a la tipicidad propia del derecho real. Deben estar presentes en un conjunto inmobiliario para revestir el carácter de tal, sin perjuicio de aclarar que deben conjugarse con los artículos 2075, párrafo segundo, es decir, que deben estar dentro del ordenamiento legal, es decir, tiene que darse estas cosas. Es decir, vemos que son los mismos conceptos que están dentro del régimen de propiedad horizontal que deben darse acá. ¿Y qué diferencia hay? Y bueno, acá está el dilema, porque en realidad cuando nosotros hablamos de conjuntos inmobiliarios, decimos que es ni más ni menos que un régimen de propiedad horizontal especial. ¿Cuál es lo característico de esto? Si nosotros tuviéramos que hacer, vuelvo yo a insistir en todo esto de la visión escénica, del panorama escénico. ¿Qué se imaginan ustedes cuando hablamos de un conjunto inmobiliario? Y yo me imagino una entrada, un portón, un cerramiento forzoso a todo el predio, que puede ser alambre perimetral o puede ser alguna de las características de los surcos, o sea, puede ser algún paredón, algún cerco vivo, y dentro de él, o sea, al ingresar, un portón, una garita, y dentro de esto un montón de viviendas. En este ingreso, vamos a ver entonces que es un portón de ingreso único, donde hay generalmente un ámbito de seguridad importante. Vemos que hay calles interiores, vemos que hay algunos espacios verdes, vemos también que pueden haber dentro de este barrio imaginado un sector destinado a una pileta, vemos que hay también un salón de usos múltiples, vemos que hay cartelería, hay sectores donde de construcciones similares, es decir, que tienen en cuenta el urbanismo, es decir, que vemos que los árboles por lo general son todas las mismas características, de la misma naturaleza, hay un tractor que corta pasto por todos lados. Imaginemos todos estos que es un barrio que ustedes seguramente en algún momento han entrado o han visto o se han imaginado. Hay un estado de indivisión, es decir, que esto que implica que ninguno de los cotitulares de los propietarios o de las propiedades de las unidades funcionales tiene la potestad o la facultad de decir, bueno, yo saco mi casa de este barrio privado y lo instalo bajo un sistema de barrio abierto o barrio público. O sea, este estado de división es permanente y forzoso, es decir,
no va a haber posibilidades de salir de este régimen de conjunto inmobiliario. Si yo quiero salir, obviamente voy a tener las únicas posibilidades vender, ceder, donar, algunos de alguna forma de los derechos personales que ustedes pueden pensarse, y transmitir el derecho real de dominio, puede constituir un derecho real de usufructo, pero ese bien, esa unidad funcional, nunca va a poder ser separada de este conjunto inmobiliario, es decir, no va a poder estar dividida. Salvo, digamos, como vimos allá cuando hablamos de la propiedad horizontal, que todos los propietarios se pusieran de acuerdo, saquen los muros, saquen la guardia, saquen la garita, abran las calles y cuadriculen como si fuera un barrio en cualquier ciudad de este país. Eso sería una desafectación. Pero mientras tanto esto no suceda, que todos estemos de acuerdo, todos estemos presentes y capaces, yo individualmente no puedo tomar la decisión de decir, bueno, yo acá estoy en la esquina, saco el alambrado, corro el alambrado, me habilito a la vía pública a través de un camino más directo y automáticamente salgo del conjunto inmobiliario. Esto no lo podría hacer. Simplemente lo puedo hacer si hay una desafectación. Bien, obviamente que toda esta organización interna que vamos a tener dentro de un conjunto inmobiliario, vamos a ver que van a estar bajo normas o principios, es decir, va a haber un reglamento de copropiedad, es decir, si bien no con la extensión que puede haber en un régimen de derecho real de propiedad horizontal, sino acá puede estar muy escueto, porque, ¿qué pasa? Las unidades funcionales tienen autonomía estructural, es decir, nadie va a hacer una casa pegada a su vecino para compartir la medianera. Y si esto sucede, va a ser un conflicto entre ellos, pero no va a estar interesado como en el régimen de la propiedad horizontal, donde el edificio tiene los cimientos, la superficie, las redes de agua, las redes de luz. Acá no, simplemente lo que va a haber es una parte común muy limitada, por cuanto que ¿qué van a hacer dentro de esto? Imagínense. Y bueno, las calles, los portones de acceso, el perímetro, las plazas que pueden haber dentro de estas unidades funcionales, perdón, de estos conjuntos inmobiliarios, pueden haber los solarium, las piscinas, los lugares que son propios y comunes a todos. Pero obviamente que va a ser mucho más restringido, mucho más limitado las partes comunes que se establecen en el régimen de la propiedad horizontal. En tal caso, lo mismo lo que sucede en el régimen de propiedad horizontal, vamos a ver que hay un consorcio de propietarios con una entidad jurídica propia. Es decir, como dice al final, dice la entidad con personería jurídica que agrupa a los propietarios de las unidades privativas. Vemos entonces que este es un elemento característico, es decir, que también vamos a tener un órgano independiente con funciones independientes que a su vez va a controlar el normal funcionamiento, con los mismos se habíamos dicho, que se acuerdan en la clase anterior, que puede inclusive imponer sanciones disciplinarias en cuanto al incumplimiento de las normas o se tornen imposible la convivencia, etcétera, etcétera. Como ya vengo analizando, ¿no? El artículo 275 yo creo que es el central, el artículo más importante que establece el conjunto inmobiliario, porque es ni más ni menos el marco legal con el cual se desarrolla este derecho real. Y todo dice, todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, uso, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes al conjunto inmobiliario se rigen por las normas administrativas aplicables a cada jurisdicción. Esto es lo más federal que yo conozco, es decir, que deja librado a las municipalidades, a las comisiones de fomento, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver a la delimitación, a lo urbanístico, a la forma de construcción. Fíjense ustedes que ya, por ejemplo, que nosotros que somos de Roca, el municipio de la ciudad establece ya cuáles son los lineamientos que deben contar. Tal es así que ahora deben, los propietarios de los fondos que se destinen al conjunto inmobiliario deben contar con servicios básicos, como es el alumbrado público, el cordón cuneta. Hay un porcentaje
de la unidad funcional que se va a destinar, que se destinan, deben ser destinadas al municipio, el cual le dará el destino correspondiente. Vemos entonces que hay un conjunto de normas y que siguen vigentes y se siguen aplicando por este artículo, por el 2075, que convalida todo lo hecho por los órganos administrativos de nivel provincial. Es decir, este artículo legitima, de alguna forma, encuadra dentro del legal todo lo hecho hasta acá en materia de normas ambientales y urbanísticas. Fíjense ustedes que dice lo relativo a las zonas autorizadas, es decir, a cuál nos referimos, dentro de la cara provincia, dentro de la ciudad de General Roca, en su momento, creo que fue el intendente Soria, Carlos Soria, el primer Soria que tuvimos, habló de un plan director que establecía cuáles eran los límites por los cuales se podía construir o urbanizar al sur de la Ruta 22. Ese plan director que se llamó establecía cómo eran las características, que decía hasta qué lugares, qué características debían tener, cómo debía afectarse, etcétera, etcétera. Ese es el famoso plan director de la ciudad de General Roca. Pero volviendo al artículo 2075, es que como que legitima todo lo hecho hasta acá por las autoridades administrativas. El segundo párrafo que nosotros vamos a analizar dice, del artículo 2075, dice, todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el título quinto. Fíjense entonces, ya este artículo dice, bueno, tenemos que todas las normas de las que hemos tenido hasta acá, de su implementación, hasta la sanción del Código Civil, comercial unificado, son válidas y se siguen aplicando. Sin perjuicio de ello, vamos a tener que todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse al régimen de la propiedad horizontal. Es decir, vamos a tener que tener un reglamento de copropiedad, vamos a tener que tener un administrador, vamos a tener que tener un consejo de propietarios, vamos a tener que hacer asambleas, etcétera, etcétera. Es decir, todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a las normas del derecho real de propiedad horizontal, establecidas en el capítulo 5 de este libro, o sea, en el capítulo anterior. Y por último, el tercer párrafo dice, el conjunto inmobiliario preexistente que se hubiesen establecido como derechos personales o derechos coexistentes, derechos reales o derechos personales que deban adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. Es decir, vemos entonces que, bueno, señores, todos los que se constituyeron, como ya dije al principio cuando hablaba del artículo 2073, que decían los clubes de campo, los clubes de chacra, los clubes náuticos, los country, todo esto que tienen distintas denominaciones de acuerdo al lugar del país que nos estamos ubicados, pero son todos iguales, deben reglamentarse de acuerdo adecuarse, de alguna forma decirlo, adecuarse a las normas del régimen de conjunto inmobiliario. No se establece plazo, fíjense ustedes, que pueden regularizarse, y que la demora en este no tampoco es sancionado, es decir, no establece plazo, pero dice en algún momento se va a tener que regularizar. Yo creo que, bueno, vamos a tener que tener presente que los órganos administrativos podrían de alguna manera exigir la regularización, teniendo en cuenta muchos factores, que por ejemplo, que es la regularización en cuanto al impacto ambiental que esto genera, es decir, la contaminación de la napa de agua, la generación de gastos, por ejemplo, extras en la recolección de residuos, porque ustedes han visto que todas las ciudades tienen este problema, y que, por ejemplo, hay un barrio privado a 2 kilómetros hacia la izquierda de la ciudad de General Roca, a 3 kilómetros a la mano derecha, a 5 hacia el este, 3 para el oeste, es decir, y esto parece anecdótico, pero es importante que se regularice, por cuanto que generan gastos extraordinarios. Por ejemplo, mandar un camión a recolectar los residuos, 2 kilómetros para allá, 3 para allá, 5 para allá, 4 para aquel lado, implicaría tener un gasto mayor del municipio. ¿Y que esto en qué repercute? En que todos los ciudadanos de Roca van a tener que pagar más impuestos. Entonces, o que las grandes urbes, perdón, los complejos inmobiliarios, contaminen la napa, es decir, ustedes saben perfectamente que muchos de las personas que no tienen agua corriente
se utilizan las napas freáticas que están debajo de la tierra para el consumo, para el consumo doméstico. El instalarse dentro de estos barrios implica el riesgo de que se contamine la napa con los líquidos cloacales. A su vez, estos barrios tampoco tienen servicio de agua corriente, son muy pocos los que tienen. Y que si se contamina la napa, estos mismos barrios se van a consumir el agua contaminada que ellos generan. Es decir, por eso es importante la reglamentación y tener conciencia de lo que es importante el conjunto inmobiliario. Y que implica de alguna manera su regularización, porque a partir de su regularización vamos a tener que la asamblea y el administrador va a poder sancionar a aquellas personas que de alguna manera contaminen o incumplan en las reglamentaciones ambientales administrativas que se generen. Si estos campos, estos clubes de campo no están organizados bajo el régimen de conjunto inmobiliario, no podría aplicarse sanciones ni nada por el estilo. El artículo 2076 dice, son necesariamente comunes, de uso común, las partes o lugares de terrenos destinados a la vía de circulación, acceso, comunicación, áreas específicas destinadas al desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y sociales, instalaciones y servicios comunes, y todo otro bien afectado al uso común, calificado como tal por el respectivo reglamento de propiedad horizontal que regula el emprendimiento. Las cosas y partes cuyas características de comunes o propias no estén determinadas se consideran comunes. Bien, la última parte es lo que nosotros comúnmente llamamos una presunción murciana, es decir, todo lo que no es en particular pertenece al conjunto. Es una presunción legal, ¿sí? Es decir, que admite prueba en contrario. Son necesariamente comunes, sobre el uso de las partes y lugares de terreno destinados a la vía de circulación. Es decir, esto es característico, es decir, cada unidad funcional tiene que tener el acceso a la vía pública. El acceso de la vía pública es a través de cómo se realizan por caminos o senderos. En tal caso, estos espacios siempre van a ser considerados de dominio público, ¿sí? Nadie va a poder apropiarse de una calle. El destino de circulación, acceso y comunicación, áreas específicas destinadas al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y sociales. ¿Sí? Vemos entonces que estos son los sectores que se consideran comunes. Entonces, el código enumera en este artículo que se entiende por espacios necesarios comunes de uso común. ¿Sí? Es la explicación que tiene la página en este comentario. El cerramiento y el acceso son necesariamente comunes, no hay forma de tener el acceso y el cerramiento siempre son comunes. Pueden haber o no espacios deportivos, recreativos, etcétera, etcétera, pero los cerramientos y los accesos son siempre públicos, no se pueden cerrar. La Municipalidad de General Roca estableció en una ordenanza la posibilidad de hacer barrios públicos, privados o semiprivados. Los semiprivados es que tienen distintos accesos a los barrios y que implican una libre circulación, pero tienen una característica dentro de este esquema de urbanización en cuanto que, por ejemplo, tienen restricciones administrativas, por ejemplo, no pueden constituirse en ellos centros comerciales, no pueden haber negocios, no pueden destinarlo al almacenamiento de productos peligrosos o químicos. Entonces vemos que hay en algunas ordenanzas de algunos municipios, como el caso de General Roca, tiene lo que se llama semiprivados o semipúblicos, en cuanto que establecen que hay libre acceso, no hay muros, pero tampoco hay libertad absoluta para la construcción y el destino de las unidades funcionales. Hay un mix. Y esto se generaba, como ya les dije anteriormente, que no había una legislación como la que existía en la actualidad, y cada uno de los organismos municipales hacía lo que podía en cuanto a un poco contener todo este vacío legal que existía.
Las unidades funcionales, el artículo 2077 dice, las unidades funcionales que constituyen parte privativa pueden hallarse construidas o en proceso de construcción. Esto es lo que nosotros habíamos hablado en las clases anteriores, los departamentos en pozo. Bueno, esto es algo similar. Es decir, en proceso de construcción, no necesariamente tiene que estar construido, ya tiene que estar afectado. Y deben reunir los requisitos de independencia funcional según su destino y salida a la vía pública por vía directa o indirecta. Es decir, cada unidad funcional tiene que ser autosuficiente, debe tener libre conexión de servicios, libre disponibilidad de ingreso y egreso, es decir, no necesariamente tiene que estar sometida a algún otro propietario en cuanto a alguna servidumbre, etcétera, etcétera. Debe ser. Las unidades funcionales que constituyen parte privativa pueden hallarse construidas, como ya dije, y deben reunir los requisitos de independencia funcional. ¿Sí? Es decir, que deben ser autosuficientes, debe contar con todos los servicios, unidades básicas que impliquen su desarrollo. Que esto es ni más ni menos de lo que un poco ya lo habíamos visto cuando hablábamos de las unidades funcionales dentro del régimen de propiedad horizontal. Lo mismo que dije en el régimen de la propiedad horizontal, ya hablamos del edificio, vamos ahora en cuanto a los particulares. Facultades y obligaciones de los propietarios. Dice, cada propietario debe ejercer sus derechos dentro del marco establecido en la presente normativa, con los límites y restricciones que surgen del respectivo reglamento de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario, y teniendo en mira el mantenimiento de las buenas normas de convivencia y la protección del valor paisajístico, arquitectónico y ecológico. Es decir, hay restricciones administrativas en cuanto a este derecho real de propiedad, es decir, este derecho real de propiedad horizontal. Por cuanto que vemos que ya habíamos dicho que hablamos de dominio, condominio, propiedad horizontal, es decir, vamos viendo cómo los derechos reales que vamos estudiando van disminuyendo en cuanto a su capacidad disponible del titular hacia él. Vemos que el dominio es absoluto, después el condominio es un poco más limitado, por cuanto que yo tengo una porción ideal. Acá vemos que hay restricciones en cuanto al destino que yo puedo tener, a la disponibilidad del bien, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver cómo hay restricciones administrativas desde el punto de vista que establece el mismo Código Civil y Comercial Unificado o el Reglamento de Copropiedad, más allá de las limitaciones impuestas por el orden general, es decir, por la descripción de la cosa, etcétera, etcétera. Vemos entonces que el presente dice, con limitaciones y restricciones que surgen del respectivo reglamento y teniendo en miras ese mantenimiento de la buena y normal convivencia. Esto es lo que ya hablaba de las pautas generales que establece el Código Civil. Cualquier persona que viva en un barrio, aunque sea no abierto a públicos, debe mantener este mantenimiento en buena y normal convivencia y de protección del valor paisajístico, arquitectónico y ecológico. Nadie va a dejar, por ejemplo, que se tale un árbol en una vereda sin su debida autorización, no va a poder, va a tener que reemplazarlo inmediatamente, ya sea en cualquier barrio donde viva. Va a tener que mantener el aspecto arquitectónico de algunos barrios, por ejemplo, que se establecen los barrios más importantes de toda ciudad, se establecen restricciones en cuanto a que no pueden instalarse en ellos comercios, kioscos o despensas, etcétera, etcétera, porque son barrios residenciales que se conocen, que también están dentro de cualquier ámbito de la ciudad. Y ecológico es un concepto que va en desarrollo. Por ejemplo, en la ciudad General Roca no se puede prender fuego, y no implica que no se pueda prender fuego en un complejo, en un conjunto inmobiliario. Tampoco lo puede hacer en un régimen de propiedad horizontal, tampoco lo puede hacer en un régimen de dominio en la vía pública. Si yo puedo ser el dueño de la casa en su totalidad y tener el uso y goce y disposición del mismo, pero no voy a poder prender fuego en la calle. O tampoco voy a poder almacenar ahí artefactos pirotécnicos, es decir, que generen algún perjuicio o riesgo para los demás. Esto es un concepto bastante elástico. Por eso digo que hay que tener en cuenta lo que dice el reglamento, lo que dice esta parte del código y también lo que se dice por normas generales en el ámbito general del Código Civil. Obviamente que este artículo 278 juega también con el 280 y el 284 en cuanto a las restricciones, en cuanto ya lo vamos a ver. Es decir, este artículo deberíamos estudiarlo, el 278,
con el 280 y el 284, que también especifica la determinación, las limitaciones que se establecen a los copropietarios de las unidades funcionales de los complejos, de los conjuntos inmobiliarios. Dice, localización y límites perimetrales, el artículo 2079. Dice, la localización del conjunto inmobiliario depende de la que dispongan las normas provinciales y municipales aplicables. Esto es lo que volvemos a repetir, lo que ya habíamos dicho. Es decir, acá, ¿quién fija dónde se va a instalar el conjunto inmobiliario? Va a estar de acuerdo a las ordenanzas municipales. Si yo quisiera, por ejemplo, en la ciudad de General Roca, constituir un complejo inmobiliario para la instalación de galpones, para la instalación de industria, obviamente voy a tener que recurrir a la zona norte de la ciudad, donde está el parque industrial, etcétera, etcétera. Si yo quiero instalar un conjunto inmobiliario para vivienda, voy a tener que estar dentro del plan director, por ejemplo, y así sucesivamente. Es decir, la localización del conjunto inmobiliario depende de las normativas provinciales y municipales. Los límites perimetrales del conjunto inmobiliario y el control de acceso pueden materializarse mediante cerramiento de forma a lo que reglamentos locales, provinciales y municipales establezcan. ¿Sí? Es decir, que, volvemos a decir, es el federalismo puro. Es decir, que el gobierno nacional, a través del Congreso, legitimó todo lo que es en cuanto al conjunto inmobiliario, las normas que se habían dictado, y todas las ordenanzas y los reglamentos que se habían dictado a nivel municipal o provincial. El artículo 280 dice, de acuerdo a las normas administrativas aplicables, el reglamento de propiedad horizontal puede establecer limitaciones edilicias o de otra índole, crear servidumbres y restricciones a los dominios particulares, como así también fijar reglas de convivencia, todo ello en mira del beneficio de la comunidad urbanística. Todas limitaciones o restricciones establecidas por el reglamento deben ser transcritas en la escritura traslativa del derecho real de propiedad horizontal especial. Dicho reglamento se considera parte integrante del título de propiedad que se otorga sobre los inmuebles funcionales que componen el conjunto inmobiliario y se presume conocido por todos los propietarios sin admitir prueba en contrario. Esto es un avance de lo que la propiedad horizontal lo dijo en todo su articulado. Es decir, acá el 2080 resume todo. En cuanto a que el reglamento de propiedad horizontal es la norma que regula el normal funcionamiento del conjunto inmobiliario. En él están todas las restricciones administrativas, arquitectónicas, edilicias que se ven dentro del barrio privado o del club de campo o del country. Pero crear servidumbres, restricciones al dominio en particular, yo creo que esa es la palabra que define todo, las restricciones al dominio en particular deben estar dentro del reglamento de copropiedad. Y dentro del reglamento de propiedad está incorporada la escritura traslativa del dominio. Y esta escritura traslativa del dominio está inscrita en el registro del inmueble. Entonces, ¿qué digo con esto? Que es conocido por todos. Si yo voy a comprar una casa dentro de un country, dentro de un club de campo, club de chacra, como comúnmente se lo puede conocer, o barrio privado, yo lo que voy a tener que es buscar la escritura. Y cuando me den la escritura, adjuntado a la escritura viene el reglamento de copropiedad. Y ahí yo no voy a poder alegar mi propia torpeza, es decir, yo no lo leí. ¿Por qué? Porque tengo todas las herramientas para estar conocimiento de esto. Y por lo tanto, se presume conocido por todos. Es decir, yo no puedo decir, yo quiero acá generar una casa de, no sé, de barro, cuando en realidad está expresamente determinada, prohibida. No puedo constituir una prefabricada, comúnmente se lo conoce a las casas industriales, cuando las limitaciones están dadas para ciertos metros cuadrados, para la independencia generalmente de cada unidad funcional está determinada por cuántos metros de frente tengo que dejar, cuántos metros de fondo tengo que dejar, cuántos metros de cada costado tengo que dejar en cada una de las parcelas para la construcción. Eso está específicamente determinado, no es al azar, así, al criterio de cada uno de los propietarios de las unidades funcionales. Es decir, va a haber un reglamento que establece, bueno, la casa deberá ser construida a tantos metros de la línea divisoria, hacia el fondo y del fondo hacia adelante, de cada uno de los costados. ¿Y esto para qué? Para evitar que haya conflictos y el mal funcionamiento. Fíjense que lo que yo dije al principio, estos clubes de campo y generaba un estatus social, una importancia social. Fíjense,
todos estos personajes famosos de las farándulas, del deporte, yo vivo en un country, yo vivo en un country, ¿eso qué implica? Que es de un nivel social económico alto. Entonces, este es el nivel social económico alto generalmente implica vivir en una situación de aislamiento y evitar conflicto. Entonces, ¿qué hace el reglamento de propiedad? Establece normas, pautas para evitar eso. El artículo 2081 dice, gasta y contribución, dice, los propietarios están obligados al pago de expensas, gastos y erogaciones comunes por el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto inmobiliario en la proporción que tales efectos establezcan el reglamento de propiedad horizontal. Es decir, yo tengo que pagar los gastos que se generan en las partes comunes. ¿Cuánto voy a tener que pagar? Bueno, en función a mi porcentaje del conjunto inmobiliario. Si yo tengo un departamento, yo tengo una casa de nivel medio, voy a pagar menos que el que tenga una superficie mayor o una complejidad mayor. Esto va a estar explícitamente establecido en el reglamento de copropiedad. Lo que sí que hay que tener presente que son expensas, que habíamos dicho en las clases anteriores, que las expensas son un título ejecutivo. Acuérdense lo que yo les expliqué en cuanto a las expensas en el régimen de propiedad horizontal, porque también lo vamos a aplicar acá. Las expensas que no son satisfechas, que no son pagadas, el administrador puede y debe rendir cuenta, esa rendición de cuenta va a pasar por la asamblea, esa asamblea la va a aprobar, y esto está a título ejecutivo y que va a imponer al demandado a exponer únicamente las excepciones que están previstas dentro de los ordenamientos procesales locales, que es el pago, la quita, la espera, la litis expensa, la prescripción, la cosa juzgada, etcétera, etcétera. Bien. Bien, lo que ya dije en el comentario de la página es este artículo refleja la naturaleza jurídica del conjunto inmobiliario, es un derecho real de propiedad horizontal especial, por cuanto que se repite en los ya dicho tratado del tema en los derechos reales que hemos referido, que hacemos referencia. Bien, vemos entonces que yo voy a tener que pagar los gastos de expensas que se generen dentro de los espacios comunes, y esto es indiscutible. Resuelve el problema de llamadas expensas y otros gastos comunes y los que se consideran exigibles por vía ejecutiva. Bien. El artículo 2082, sesión de las unidades. El reglamento de conjunto inmobiliario puede establecer condiciones y pautas para el ejercicio de los derechos de uso y goces de los espacios e instalaciones comunes por parte de terceros en los casos que los titulares del dominio de las unidades particulares cedan temporalmente en forma total o parcial por cualquier título o derecho, real o personal, el uso y goce de las unidades funcionales. Bien. Obviamente que, como ya dije, los conjuntos inmobiliarios establecen partes comunes y dentro de estas partes comunes hay sectores de esparcimiento, es decir, piscinas de natación, pueden haber salones de actividades múltiples, puede haber sala de masajes, saunas, es decir, todos estos espacios a veces son interesantes para personas que no viven dentro del conjunto inmobiliario. Y esto es lo que dice que el artículo, que el reglamento puede establecer pautas como poder alquilar de alguna forma o transmitir a terceras personas de forma temporal o transitoria el uso de estas instalaciones. Generalmente, yo les digo, chicos, esto es restrictivo, es decir, no hay muchas countries que autoricen a terceras personas a ingresar. Tal es así, por ejemplo, fíjense ustedes lo importante que es de la seguridad, y esto casi es, yo le digo casi imposible, porque fíjense ustedes que los countries de mayor nivel económico, de más codiciados o más importantes, de más, diría mi vieja, más caté, los empleados que prestan servicios dentro de las unidades funcionales, como pintores, albañiles, plomeros, deben acreditar su falta de antecedentes penales. Fíjense ustedes qué importante es y qué grave es para algunas personas la seguridad. Entonces, fíjense ustedes que es muy difícil de que los titulares puedan enajenar, y esto solamente pueden enajenar a tercera persona, solamente pueden darse en casos especiales, previamente determinados, como por ejemplo, como ya dije en la clase anterior, alguna fiesta o eventos especiales, como por ejemplo aniversarios, cumpleaños, casamientos, etcétera, etcétera. Pero
es muy limitado esto, en cuanto a que los countries son reacios a aceptar a personas que no son propios del lugar en el que se reside. Pero sin perjuicio de ello, el codificador lo dejó a salvo esta posibilidad de que los conjuntos inmobiliarios pueden establecer condiciones y pautas para el ejercicio del derecho de uso y goce, en especial a instalaciones comunes por parte de terceros en caso de que los titulares del dominio de las unidades particulares cedan temporalmente en forma total o parcial a cualquier título de derecho real. Es decir, establece el uso que yo le puedo dar como titular y también establece cómo yo lo puedo enajenar a terceras personas esta posibilidad yo de usar los espacios públicos. Pero ya dije, adentro, entre todos los copropietarios, no hay restricciones casi, salvo del normal funcionamiento. Puede ser que una piscina esté habilitada en cierta hora del día, esto más que nada por una cuestión de seguridad, porque generalmente puede haber algún bañero, alguna seguridad que impida que sin su presencia pueda estar habilitada la pileta de natación, o puede ser que, bueno, que los salones de uso múltiples establezcan un horario para evitar ruidos molestos o establecerse días y horas en los cuales puedan llevarse los eventos pactados a tal fin. Dice, régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios. El reglamento puede establecer la existencia de uso y goce de los espacios e instalaciones comunes a aquellas personas que integren el grupo familiar de propietarios de las unidades funcionales y prevé un régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios de dichos bienes, con la característica bajo condiciones de que, tal efecto, dicten el consorcio de propietarios. Es decir, establece cómo son los ingresos a esos espacios terceras personas que pueden ser invitadas o adquirentes de algún espacio o algún derecho sobre estos espacios públicos. El uso de los bienes comunes del conjunto por terceras personas pueden ser pleno, parcial o limitado, temporal o permanente, es siempre personal y no susceptible de cesión ni transmisión total o parcial, permanente o transitoria, por actos entre vivos ni mortis causas. Los no propietarios quedan obligados al pago de las contribuciones y aranceles que a tal efecto determina la normativa interna del conjunto inmobiliario. Es decir, obviamente que cobran la entrada. Es decir, para terceras personas. Esto está también muy relacionado con las asociaciones o clubes. Fíjense, esto es, bueno, no sé si los que somos de Roca tenemos en esta ciudad muchos clubes que prestan servicios de esta naturaleza, como por ejemplo la Asociación Española, ¿cómo se llama? El Club de Polo. Hay varias el Club Náutico, es decir, son clubes que tienen socios, pero son socios a los fines recreativos, es decir, no tienen un fin permanente en cuanto al concepto de habitación o efectos de actividad comercial, industrial, etc. Simplemente tienen finalidades recreativas. En tal caso, los socios pagan, también están dentro de este régimen de conjunto inmobiliario. Dice el artículo 2084, dice, con arreglos a las dispongan las normas administrativas aplicables, pueden establecerse servidumbre y otros derechos reales a los conjuntos inmobiliarios entre sí y con terceros conjuntos, a fin de permitir un mejor aprovechamiento de los espacios e instalaciones comunes. Esta decisión, conforme a modificación de reglamentos, debe decidirse con la mayoría propia de tal reforma, según prevén los reglamentos. Es decir, que yo necesite de acuerdo a mis circunstancias, en el lugar en que tengo emplazado la unidad funcional, necesite de contar una salida a la vía pública más directa o algo más acorde a mi actividad comercial, por ejemplo, que tenga un camión. Bueno, puedo establecer servidumbres de paso, servidumbres de acueducto, por ejemplo, que yo tenga una actividad comercial y que implique el uso de grandes cantidades de agua para el procesamiento de los productos que estoy llevando a cabo, puedo establecer que la creación de servidumbres entre cotitulares de los distintos fondos o unidades funcionales. Eso va a poder ser factible y
va a estar especialmente establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Es decir, si se constituye sin esa servidumbre, al momento de pactarse debe modificarse el reglamento de copropiedad y debe estar especialmente determinado. ¿Y en eso qué implica? El destino, el uso, el tiempo que va a durar, etcétera, etcétera. Obviamente que, como ya dije en el régimen de propiedad horizontal, cuando es esa obra se beneficia únicamente un titular de una unidad funcional, él va a tener que soportar los gastos de las mejoras, obviamente de las mejoras, pero también va a tener que soportar los gastos que se generen como consecuencia de la modificación del reglamento de propiedad horizontal. Dice, el reglamento de propiedad horizontal puede prever limitaciones, pero no impedir el libre tránsito o consiguiente adquisición de unidades funcionales dentro del conjunto inmobiliario, pudiendo establecer un derecho de preferencia en la adquisición a favor del consorcio de propietarios o del resto de propietarios de unidades privativas. Es decir, como ya dije, esto es una cuestión prácticamente de seguridad. Es decir, nosotros nos ponemos de acuerdo, somos 10 personas con poder adquisitivo, compramos una parcela rural, la sometemos al conjunto inmobiliario, determinamos cuáles son las unidades, cuáles son cada una de las unidades funcionales, cómo se constituye, cuáles son los espacios comunes, etcétera, etcétera. Bueno, ponemos en marcha el conjunto inmobiliario. Pero al transcurso del tiempo uno de ellos quiere irse. No le gustó, debe viajar, bueno, lo que sea. Y obviamente tiene que disponer de ese bien. Entonces, el reglamento de copropiedad le permite que al consejo de propietarios lo adquiera y a su vez él elija a quién la persona que va a ingresar. O le permita tener un beneficio, un privilegio a otros cotitulares de los fondos dominantes, el fondo de cada uno de los fondos de la unidad funcional. Vemos entonces que esto básicamente puede darse por una cuestión de seguridad. Si yo no quiero vivir al lado de que alguien no conozco, que puede ser una persona de mal vivir, etcétera, etcétera. Es lo que le pasó a la Sorbay, es decir, no le dejaron entrar al campo. Entonces, vemos que la ley permite que en el reglamento de propietarios, en el reglamento de copropiedad, esté plasmada una norma que permita tener un grado de privilegio al momento de la enajenación. ¿Esto qué significa? Que igual valor prima el que está dentro del consorcio como titular de la unidad funcional o el consejo de propietarios lo haga. El artículo en cuestión autoriza que el reglamento de propiedad o administración se prevea limitaciones para la transmisión de unidades siempre que no implique la imposibilidad de libre transmisión, es decir, yo le puedo vender a quien quiera, pero con esta restricción, es decir, y los consiguientes adquisiciones de unidades funcionales dentro del conjunto inmobiliario. Se pueden establecer un derecho de preferencia en la adquisición a favor del consorcio o de alguno de los propietarios. Y bueno, esto es lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando hablábamos del régimen de propiedad horizontal? Este es el Poder Judicial. Acá el 2086 son las sanciones. Ante conductas graves y reiteradas de los titulares de las unidades funcionales violatorias del reglamento de propiedad horizontal, el consorcio de propietarios puede aplicar las sanciones previstas en este instrumento. Este artículo se ocupa del régimen disciplinario, tiene como género conflictos que llegan a la justicia al establecer que ante conductas graves y reiteradas de los copropietarios y violatorias del reglamento de propiedad y administración y el conjunto de propietarios puede aplicar sanciones previstas en el instrumento. Es decir, que ante conductas que vayan en contra de lo que establece el reglamento de propiedad, el Consejo de Propietarios puede imponer sanciones, es decir, puede aplicar sanciones, que puede ser las más diversas, que pueden ser multas, exclusiones, apercibimientos, y de última, el retiro del conjunto inmobiliario, como por ejemplo en caso de que sean servidores de la posesión. Bueno, este es el conjunto inmobiliario, es el tema que nosotros íbamos a desarrollar hoy. Espero que lo hayan entendido. Es un tema no muy conflictivo, pero novedoso en cuanto a que está dentro de los derechos reales y que por lo tanto
el Código Civil y Comercial amplió el número de cláusulas que establecía el viejo Código Civil, y este es uno de los incorporados, que es el conjunto inmobiliario. Bueno, muchas gracias, disculpen el tiempo ocupado, y nos veremos, si no antes, la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, nos vemos. Hasta luego, adiós.